Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. El sentido de la vida tú no encuentras, ni saber de dónde vienes, dónde vas. Motivos, razones que en tus logros no los puedes encontrar. Tu existencia te parece una pregunta, acertijo que no puedes descifrar. Te hundes, te ahogas, necesitas con urgencia la verdad. Dios te diseñó con un plan para ganar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. No, no, no es casualidad. Él conoce el plan, te lo mostrará. Cuando estés con Él, no hay sentido en la vida si no hay Cristo. Y no importa si tus sueños ves lograr lo bueno o lo grande, es que tus sueños para ti Él logrará. Dios te diseñó con un plan para ganar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. Él conoce el plan, te lo mostrará, te lo mostrará. Dios te diseñó con un plan para volar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. Él conoce el plan, te lo mostrará. Cuando estés con Él, cuando estés con Él.
su mirada terrenal el hombre solo ve lo que quiere ver y nada más. Tú que puedes conocer la fe de un corazón, harás que siempre brille tu verdad. En ti ven solo a un hombre más, niega la realidad. Tu vida en mito quieren transformar. Tú eres por la eternidad, ellos no pueden ver con su finitamente tu poder. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. No habrá poder del mal que pueda quebrantar su fundamento. El reino de Satán vencido está. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. Sobre esta roca he decidido fundar mi reino prometido, y en la tormenta siempre firme estará. Sí estará. Y si en un carpintero ves al Hijo del gran Dios, cambiando el ganar por el perder, O si tú puedes entregar sin nada que obtener, harás su reino realidad en ti. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. No habrá poder del mal que pueda quebrantar su fundamento. El reino de Satán vencido está. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. Sobre esta roca he decidido fundar mi reino prometido, que en la tormenta firme esté. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre estaré. Sobre esta roca he decidido fundar mi reino prometido, y en la tormenta siempre firme estará. Mi iglesia hoy en Cristo está. En Cristo Es un placer saludarles nuevamente, queridos amigos, amigas, y poder darles una cariñosa y cordial bienvenida a un nuevo programa de la serie Maravillas de Dios. Hoy iniciaremos esta reflexión
con una pregunta singular hecha por Jesucristo a un enfermo. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Una pregunta especial hecha a un enfermo. Necesitamos considerar en detalle las Sagradas Escrituras para poder tener una explicación a esta pregunta. Es por esa razón que quiero invitarte que al abrir la palabra de Dios, con reverencia podamos pedir su bendición para poder comprenderla. Vamos a orar. Dios nuestro, al examinar las Sagradas Escrituras en busca de tus consejos para una vida saludable, rogamos la bendición de tu buen espíritu para poder comprenderla. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La escena transcurría en Jerusalén. La Biblia dice, hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, minusválidos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Llama la atención que en el relato Juan no aclara, sino que mezcla un par de ideas que eran típicas de la cultura de la época. El concepto de que los ángeles intervenían en el quehacer humano estaba inscrito en el corazón de la religión de Israel. Sin embargo, había una mezcla y confusión con una superstición. El agua se agitaba de vez en cuando, como ocurre en toda fuente de agua. Atribuido a esto, entonces se pensaba que era un ángel que había tocado, pero se había acuñado una tradición que dejaba muy mal puesto a Dios. Parecía ser una suerte de lotería. El que bajaba al estanque cuando las aguas eran movidas era sano por el poder de Dios, de acuerdo a la tradición y superstición, de cualquier mal que tuviera. Esto transformaba a Dios en un ser cuyo poder está disponible para aquellos que atropellaban, para aquellos que faltaban a las reglas, pedían la ayuda de un familiar. Y la verdad es que podríamos pensar que más de alguno, sugestionado por el hecho de haber tocado las aguas después de estar gravemente postrado, podía haber salido de regreso a su casa convencido de que estaba sano. Sin embargo, la situación no es así. Dios no reparte sus bendiciones de un modo caprichoso. Tampoco juega con su poder jugando con las expectativas de un grupo de enfermos numerosos que estaban allí. La verdad, queridos amigos, que el lugar era un lugar que entristecía el corazón de aquellos que lo visitaban. Allí había personas que, a pesar de ser miembros de una familia, habían agotado todas sus expectativas de lo que la medicina del tiempo les ofrecía y habían ido a ampararse a la sombra de una superstición. Allí algunos habían sido abandonados por sus propios familiares y amigos después de un tiempo y habían persistido en la idea de quedarse allí a menos que fueran sanados o morir en el lugar. Más de alguno había sido retirado en esa condición. Era en realidad, como la literatura lo describe, un lazareto, un lugar donde se hacinaban los enfermos y se acumulaban las tristezas y los sinsabores de la vida. Frente a esa situación, la Biblia declara: estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio postrado y supo que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo: ¿quieres ser sano?
llama poderosamente la atención que Jesús le pregunte eso a un enfermo, más aún sabiendo en la condición que estaba por tantos años. Alguien ha dicho, con razón, 38 años es toda una vida. Sumémosle a ello la edad en la cual el enfermo contrajo ese mal. Seguramente era un hombre ya envejecido por los años. La situación de él era deplorable. ¿Cómo entonces Jesús, quien todo lo entiende, iba a estar diciéndole a él, ¿quieres ser sano? Llama la atención. Podría incluso despertar en más de alguno un sentimiento de molestia hacia Jesucristo. ¿Cómo podía él asomarse en el horizonte de una persona desahuciada para preguntar algo que era tan evidente? ¿Cómo puede comprenderse que le pregunte a un enfermo si quiere ser sano? Sin embargo, para el estudiante cuidadoso de las Sagradas Escrituras, podrá revelarse los tesoros que están escondidos allí. En el diálogo con el enfermo se aclara perfectamente la situación. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Recordando la enseñanza del capítulo anterior de nuestro programa, usted podrá recordar que calificamos a las personas respecto de su salud entre pacientes y protagonistas. Si tuviéramos que clasificar a este enfermo en estas dos categorías, naturalmente nos daremos cuenta que él estaba totalmente en una condición pasiva. Dependía de otros para poder tener algún tipo de solución a su problema. Sin embargo, en esa dependencia estaba frustrado. Dijo él, nadie me ayuda. No tengo quien me meta al estanque. Eso revela que algunos, cuando estaban allí fortuitamente sus seres queridos y se agitaba el agua por el movimiento típico de una fuente, tomaban a los enfermos y se apresuraban a zambullirlos en el estanque. De modo que aquí era la prevalencia del más fuerte. Solo el que tenía la forma de ignorar a los otros, de no importarle el que estaba más cerca, se imponía simplemente porque un ser querido lo tomaba o lo ayudaba a desplazarse hacia las aguas del estanque. Pero este hombre había quedado allí por más del tiempo razonable. La familia se había acostumbrado a tenerlo allí. Escasamente aparecía a verle. Por lo tanto, las veces que el enfermo vio que otros salían del estanque, él se sintió en una condición de abandono. Al mirar hacia el futuro, no veía sino postración, olvido, y cada día su condición empeoraba. Llegó un momento cuando este hombre en su mente llegó a percibirse a sí mismo como una persona sin ninguna esperanza. En esa condición ya ni siquiera se atrevía a imaginarse de una manera diferente. Él no podía proyectarse diciendo, cuando me mejore voy a hacer tal o cual actividad. Su mente estaba cerrada, estaba bloqueada. Si tuviéramos que definir la condición de este hombre, podríamos decir que era un hombre que no se atrevía a querer. Jugando un poco más con el lenguaje, podríamos incluso afirmar, el enfermo que no quería querer. El daño estaba provocado en su voluntad. Podríamos decir que, si bien padecía de un mal del cuerpo, su problema también estaba en su actitud mental. ¿Cuán sencillo es entonces establecer un paralelismo entre la condición de ese hombre con muchas personas de nuestra vida actual, del tiempo actual? Posiblemente
exista más de alguna persona que físicamente esté sana, pero esté postrada en su mundo interior. Sin querer ser incisivo, podríamos decir que quizá en nuestra teleaudiencia haya más de alguien que conozca o esté pasando por una situación de este modo, similar, que ya su ánimo no está predispuesto a la bendición, que su corazón no está abierto a que haya una intervención divina que le ayude a sobrellevarla o a superarla. También es posible que nos miremos a nosotros mismos y nos veamos aislados del resto. Podamos decir, como muchas veces se escucha por allí, es que nadie me ayuda, no tengo quien me socorra. Hay otras personas que sí lo tienen, sus familias le ayudan, sus amigos se preocupan de él. No estaría tan bien si no fuera porque recibió tal apoyo. A veces, amigos, enfrentamos la vida desde una perspectiva sin fe, sin esperanza. Se ha definido el cinismo no como la actitud de un hipócrita, que es otra condición. El cinismo alude a una persona que no tiene ya ideales, una persona que vive el día a día, una persona que no tiene expectativas y menos piensa en Dios o piensa en sí mismo como de alto valor para el Padre Celestial. Esta actitud predispone al ser humano solamente a la decadencia y la catástrofe. Cuanto más cuando una persona está privada de salud y se mira a sí mismo y se desahucia. Eso sería terrible. De hecho, muchos enfermos estarían mejor cambiando en la postura respecto a su salud, a su porvenir, a su futuro. Podría alguien decir, para usted es fácil afirmar algo así. Sin embargo, recordemos nuestra propuesta respecto a definir la salud. La salud, desde nuestra perspectiva, no es la ausencia de enfermedad. Podríamos estar achacados por los males de una enfermedad. Podríamos estar gravemente atormentados por tal o cual condición. Sin embargo, necesitamos pensar que nuestra salud es estar lo mejor posible, hacer lo mejor posible para estar en la mejor condición dentro de nuestras expectativas. Este hombre no había asumido esa actitud. Se miraba a sí mismo solamente de mal en peor, hasta aquella mañana luminosa cuando en su horizonte se asomó el rostro de un hombre que con bondad lo invitaba a salir de la postración de su espíritu. Las primeras palabras de Jesús no fueron levántate, estás sano, sino que las primeras palabras de Jesús estaban orientadas a rehabilitar su voluntad. Dijo al enfermo, ¿quieres ser sano? En estas palabras Jesús también se dirige a nosotros. Tú que estás en tal dificultad, tú que enfrentas tal riesgo, tú que estás frente a un problema o a un imposible. Jesús te pregunta, me pregunta, ¿y quieres salir de esa condición? ¿Te atreves a poner tu voluntad de parte de la solución al problema? Podríamos nosotros cuestionarnos y decir, naturalmente, todos queremos salir, pero la realidad indica que hay veces cuando deponemos nuestra voluntad. Hay veces cuando asumimos un rol de pacientes. Nuestras expectativas no están puestas en nosotros mismos, sino que están puestas en otros. Pero el Señor desea que nosotros asumamos una actitud diferente. Querer una cosa. ¿Hasta qué punto queremos algo? Eso se demuestra en muchas actitudes de la vida. Cuando queremos algo, procuramos, hacemos lo posible. Muchas veces, incluso, lo imposible. Alguien dijo, querer es poder. Naturalmente, podemos querer aquellas cosas que sean razonables, aquello que esté dentro de nuestras posibilidades.
podríamos querer estar mejor, un poquito mejor. Podríamos querer avanzar paso a paso hacia una restauración que se podrá producir en un proceso de restauración. ¿Quieres ser sano? Dice Jesús. Estás enfrentando una dificultad de mediana gravedad o estás enfrentando una catástrofe en algún aspecto de tu vida. Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Dependerás de mi poder? ¿Querrás la ayuda celestial? ¿Y pondrás todo de tu parte para que el tema se resuelva, viendo que tú puedes hacer mucho para salir de esa situación? Queridos amigos, muchas veces el querer nos llevará a pedir. Pedir y recibir, porque Dios ha prometido, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llame a las puertas del cielo con una oración ferviente, recibirá. Somos exhortados a tomar un protagonismo y a querer de todo corazón. Siendo así, alcanzaremos la bendición. Dice la palabra del Señor que Jesús, mirando al hombre tras sus respuestas negativas, no tengo quien me ayude, interpuso el factor divino. Le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, fue un milagro de la bondad de Dios y de la fe. La fe que se conecta con el poder divino para hacer posible lo imposible. El hombre creyó la palabra de Cristo. Jesús ni siquiera lo tocó, no lo tomó y lo levantó. Primero que todo, tomó la voluntad del enfermo y la rehabilitó para que fuera unida a la voluntad divina. ¿Quieres hacerlo tú? Te invito a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Nuestro Dios, sana nuestra voluntad. Queremos estar mejor. Envía tu poder para que así podamos experimentar las maravillas de tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor. Y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo
trajo luz, esperanza al corazón. De la oscuridad a ciegos Él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó. Y en la cruz mi Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso Él ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió por ti, por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Reflejos de su amor. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.